desde mi teléfono personal para que nos comente un poquito cuál es la situación. ¿Qué tal, estimado Homero? Buenos días. Robert Garzón de Francisco Estéreo. Buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué tal, Homero? Vamos a ver si es que tenemos la recepción adecuada, en la radio. Estamos con Homero Castañer, viceministro de Gobierno. Estimado Homero, bueno, la expectativa que se tiene de ese diálogo, ya se va a producir al fin una luz al final del túnel entre el gobierno y la CONAIE con la intermediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de la Iglesia Católica. ¿Las expectativas, Homero? Muy buenos días, efectivamente, lo que ansiamos todos los ecuatorianos, que termine estos enfrentamientos, que termine estas manifestaciones, esta paralización, y que vuelva la paz al país. El gobierno nacional el día de ayer, a través del ministro Francisco Jiménez, expresó la predisposición y la aceptación de la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que en las próximas horas se pueda dar este proceso, este encuentro, que pueda finalizar acuerdos, proceso, y que esperemos termine en un estrechón de manos y la posibilidad de que todo vuelva a la normalidad en el país. ¿Ustedes tienen ya el dato de a qué hora, cómo va a ser este procedimiento, o están esperando todavía el pronunciamiento, ya la mecánica que se va a hacer, la parte ya práctica de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que es el ente encargado de esta intermediación? ¿Tienen alguna novedad, algún dato ya que se pueda informar al país? Bueno, existe una condición indispensable para que se dé un diálogo, y eso se llama voluntad. Y el gobierno nacional, al expresar la voluntad y la aceptación de que se dé este proceso de diálogo, no ha puesto condiciones. Será la Conferencia Episcopal quien dé lugar, la hora, quienes asistan a esta mediación para que se dé la continuación, digamos, de este diálogo que jamás el gobierno nacional ha tenido, digamos, jamás ha puesto una barrera para que eso no se dé. Si el día lunes hubo la situación de que el gobierno no continúe, bueno, fue porque el lunes falleció un militar, hubieron 12 miembros de la fuerza pública, entre militares y policías heridos, y lógicamente no se podía continuar un diálogo con ese escenario de violencia, con amenazas, porque eso no es lo adecuado, ¿no? Correcto, correcto. En ese sentido también, importante decir que, pues, de alguna manera se desconoció a Leonidas Issa como el interlocutor válido, no como representante del movimiento indígena. No se lo desconoció en ese sentido, sino que se dijo por parte del consejero de gobierno Diego Ordóñez que con él no se podía llegar a acuerdos. Pero en este caso vamos a ver qué dice la Conferencia Episcopal, porque ya la CONAIE aceptó, y el representante de la CONAIE y de la FEIN, de la FENOCIN, del movimiento indígena en general, es Leonidas Issa. En ese sentido, pues quizá les toque volverse a sentar con Leonidas Issa, estimado Homero. Bueno, miren, este proceso que ha durado ya 17 días, realmente el gobierno nacional ha dado muestras de quererlo solucionar. La primera semana, sin necesidad de una mesa, sin necesidad de llegar a sentarse con el presidente de la CONAIE, con los presidentes de la FEINE, de la FENOCIN, el presidente dio un paso importante, firmó decretos que alivien el costo de la vida que está sufriendo especialmente los ecuatorianos más vulnerables, y no por culpa del gobierno, no, seamos claros que hay un proceso inflacionario
a nivel mundial causado por la pandemia del coronavirus, por un efecto rebote, al haber alta demanda de ciertas materias primas, y también por la guerra que se ha dado en Europa, que ha hecho que se eleve el costo de muchas materias primas, entre ellas el petróleo, lo cual ha encarecido fletes, transporte, y ha hecho que muchos productos suban de precio, entre ellos, por ejemplo, el aceite de palma. Pero más allá de eso, repito, el gobierno firmó decretos para aliviar el costo de la vida, para declarar la salud en emergencia, para el control y especulación de los precios, bajó el precio de los combustibles, y siempre habían más condicionamientos que se ponían para continuar este diálogo, y eso lo decía, o cada vez va a haber nuevos condicionamientos, pero será la conferencia episcopal quien acepte o quien a quien acepte como interlocutores en este proceso. Repito, el gobierno no va a poner ningún condicionamiento, si es el presidente de la CONAIE, si está el presidente de la FEINE, de la FENOCIN, si están los vicepresidentes, si están delegados. Eso lo decidirá la conferencia episcopal. Nosotros como gobierno estaremos allí presentes a la hora y en el lugar que se decida. Qué bueno, me alegra escuchar esas palabras, estimado Homero Castañer, viceministro de Gobierno, porque eso da muestras de que existe voluntad ya de solucionar estos temas, existe voluntad en lo que yo considero que es un llamado de atención, todo lo que está pasando, digo un llamado de atención para el gobierno nacional, lo que pasó en la Asamblea Nacional, no hubo los votos para destituir al jefe de Estado, y eso también provocó que pues se desconozca como interlocutor o como mediador válido a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Ustedes han dicho pues que no tendría esa calidad ética, por decirlo de alguna manera, para ser mediador en un proceso de diálogo entre el gobierno y la CONAIE cuando votó a favor de la destitución del presidente. Homero. Mire, para ser mediador, para tener la legitimidad, para generar un consenso, para poder mediar en un conflicto, hay que ser imparcial. Hay que ser imparcial. Si el presidente de la Asamblea demostró una postura en la sesión en donde se pretendía destituir al presidente de la República, votando de manera afirmativa por la moción de destitución, ya no es una persona imparcial. Entonces, que él esté mediando en un conflicto, habiendo tomado partida sobre la posición de que el presidente de la República tiene que ser destituido, definitivamente no garantizaba un proceso de diálogo efectivo, y lo peor que le pudo pasar a este conflicto, en donde hay luchas legítimas, hay problemas estructurales que se vienen arrastrando décadas atrás, especialmente que afectan a la ruralidad, es que se contamine políticamente, porque la solución está en canalizar maneras efectivas de que se puedan ir evacuando estos conflictos, ver cuáles pueden ser las diferentes vías de canalizar la atención efectiva del Estado ecuatoriano, pero no pensar qué es conveniente para la papeleta o qué es conveniente para el tema electoral antes de qué es conveniente para los ecuatorianos y para los hermanos indígenas, ¿no? Y eso tenemos que decirlo claramente y categóricamente, de que aquí también ha habido intereses políticos de ciertos grupos, intereses de partido, intereses personales frente a este conflicto, ¿no? Correcto. Bueno, están tomadas las decisiones, lo que se espera ya es definir cuándo, a qué horas y dónde, ¿no? Para avanzar con este diálogo. Decir también, informémosle al país, estimado Homero Castañer, viceministro de Gobierno, la decisión del jefe de Estado de declarar el estado de excepción en 4 provincias, entre ellas Azuay, Cotopaxi, Imbabura, y entiendo que Tungurahua también,
pero no la provincia de Pichincha, y eso ha sido pedido por el alcalde de Quito, que por favor vean, pongan estado de excepción porque las manifestaciones van a venir con fuerza el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tomaron esas decisiones, estimado Homero? Bueno, el estado de excepción es una facultad del presidente de la República para garantizar el tema de movilidad, para garantizar el control del orden público. Dice con la Policía Nacional el control de una provincia, ¿no? Se ha hecho una evaluación más que por percepción, por temas de datos técnicos y estadísticas de lo que está sucediendo en las provincias. Las provincias orientales, Sucumbíos y Orellana, están complicadas, más que nada, no complicadas tanto como provincias, sino complicadas para el país. Mire que te voy a dar un dato. El Ecuador, todos los ecuatorianos, hemos perdido casi $200 millones por la falta de exportación de barriles de petróleos, por lo que ha sucedido, por los bloqueos, por las apagadas de bombas, por las tomas de estaciones de bombeo en esas provincias. Y eso ha sido la motivación del presidente de la República al incluir esas dos provincias. Y claro, están Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Por lo aisladas que se encuentran, por la falta de insumos para su vivir cotidiano, ¿no? Gas, combustibles, insumos médicos, alimentos. Y desde el día de hoy, en el momento, ya se ha permitido el ingreso de estos productos a estas provincias del país gracias a la declaratoria de estado de excepción. Pichincha no está pasando eso y esperemos que esta convocatoria que se ha hecho el día de hoy sea absolutamente pacífica y que no entorpezca este proceso de diálogo. Que encontremos en la protesta pacífica, en las marchas, en el legítimo pedido de cualquier sector social, protestas pacíficas, no vandalismo, no anarquía, no actos delictivos, no destrucción de la propiedad pública, privada, porque primero son delitos y después podrían entorpecer un proceso de diálogo que ha sido aceptado. Lo menciona y pedido, porque ha pedido la CONAIE, la FEINA, la FENOCIN, aceptado la conferencia episcopal medial y el gobierno ha confirmado su asistencia. Correcto. Reiteramos que los estados de excepción se han decretado en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, donde se han presentado mayores incidentes. En Pichincha se ha dicho que no, porque son expectativas, no es que se tiene una situación de convulsión en Pichincha, por eso es que no se ha tomado en cuenta a Pichincha, a pesar del pedido del alcalde Santiago Guarderas. Decir también que hay novedades importantes. ¿Qué noticias tiene de la toma que se hizo de las antenas del Pilisurco en Tungurahua, estimado viceministro? Entiendo que son 800,000 comuneros que se han tomado las antenas de radio y televisión del Pilisurco. ¿Cuáles son las novedades al respecto? A ver, lamentablemente tuvimos la noticia de que el día de ayer en este cerro, en la provincia de Tungurahua, ha habido una toma, tengo que decirlo, no con violencia, ¿sí?, de varios comuneros a unas antenas de transmisión, pero lo cual también es un delito. Es un delito porque existe no solo antenas de transmisión de medios de comunicación, sino antenas que sirven incluso para las Fuerzas Armadas, para la policía. Es un sector estratégico, es un sector estratégico, ¿no? La Policía Nacional está encargada de su operativo y está estableciendo primero un proceso de diálogo para que se retiren en paz, para que no haya ningún enfrentamiento. No ha habido un tema de represión y esperemos ya tener noticias en el transcurso de la mañana
que eso ha sido logrado, ¿no? Y que no se den esos enfrentamientos, y hacemos un llamado para que no se cometan estos actos, primero porque son un delito, y después entiendan lo que puede causar, a lo mejor si hay un enfrentamiento, si hay heridos, si a lo mejor existen derramamiento de sangre, y eso va a entorpecer definitivamente la solución y va a causar mucho dolor a familias ecuatorianas. Esperamos que todo sea en paz. Ayer también lo vimos a usted en las imágenes entrando al Palacio de Gobierno. Hubo reuniones con algunos sectores también para encontrar estos caminos de solución a los problemas del país. Se reunieron ayer también con el sector del transporte pesado, transporte de pasajeros, intra e interprovincial, y un poco ellos han dicho que no se van a sumar a este paro, y no lo han hecho salvo algunos casos excepcionales en donde pues, representantes de algunos sectores han decidido hacer caravanas, de transporte pesado, los taxis también. Pero ¿cuál es la situación con el tema del transporte? Resultados de esta reunión que se mantuvo ayer con los transportistas. Los problemas del país no se y problemas, repito, de varios sectores no se solucionan a veces en una mesa de 2 o 3 horas. Le cuento que con el sector del transporte, las mesas iniciaron el 14 de junio del año pasado, del año 2021. Hemos venido manteniendo... Un año. No sé, tal vez 15, 18 mesas, ¿sí?, sobre diferentes temas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando iniciamos el 14 de junio, hubo decenas de pedidos de las diferentes ramas de la transportación, priorizamos en 4, y en ese tiempo el primer pedido que más les interesaba era la vacunación, cuando el año pasado, a estas fechas, no llegábamos ni al 10% de ecuatorianos vacunados. Ahora que seguimos trabajando con ellos, que ellos incluso dan las ideas, dan las iniciativas, por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad para el Transporte, en donde se está tratando temas de plataformas, temas de lugares de descanso, controles de seguridad afuera de los puertos, por comentarle varias cosas. ¿Y esto a qué viene? Que así se construye país. Eso es parte de la gobernabilidad, parte de tener un trabajo sostenido. Y esperemos que este inicio de trabajo con los pueblos y nacionalidades indígenas no se cierre en la posibilidad de una mesa, de sentarse una sola vez, sino de tener un trabajo que vaya encaminado a atender los graves problemas que siente la ruralidad del país. Correcto. Ya para ir finalizando, estimado viceministro Homero Castañer, viceministro de Gobierno, pues ayer vimos imágenes que circularon en redes y en la televisión estos bloqueos en la avenida Aloac, en la vía Aloac Santo Domingo. Una gran cantidad, cientos de vehículos de transporte de carga que estaban varados allí y los productos no podían circular, y la situación empieza a ser desesperante en la capital, específicamente que no hay productos, no hay gas, estamos complicadísimos con el tema del gas. ¿Qué se está haciendo frente a esta situación, estimado viceministro? Bueno, estamos trabajando para que convoyes puedan ingresar a las ciudades para que no haya este desabastecimiento. Y aquí quiero ser claro de que no se cierra la posibilidad de que otras provincias se sumen a este decreto que el gobierno nacional ayer lo hizo público sobre la declaratoria de estado de excepción en 4 provincias. Pero más allá de eso, tengamos fe, ecuatorianos, que la buena voluntad, que los ecuatorianos no somos muy diferentes. Pienso que no hay ecuatoriano que esté en contra de que hay que mejorar la salud, la educación, la seguridad, atención en vialidad, atención a personas vulnerables, generar empleo. Tal vez todos los ecuatorianos estamos de acuerdo. A veces disentimos en el cómo llegar a esos objetivos. Cuando nos unimos, somos fuertes, somos invencibles, los ecuatorianos somos buena gente, y esperemos que ese diálogo dé los frutos y que tengamos un resultado de paz, de movilidad, de volver
a la normalidad y que no haya más enfrentamientos y no haya necesidad de más declaratorias de estado de excepción para que la fuerza pública tenga que controlar el orden y la apertura de carreteras en el país. Correcto, correcto. Eso habrá que ver qué es lo que sucede, ¿no? Se dice que eventualmente se podría ampliar este estado de excepción, en la declaratoria de estado de excepción, a otras provincias del país. Avancemos también en el ámbito político, estimado Homero Castañer. Pues no se lograron los votos en la Asamblea Nacional para la destitución del presidente de la República. Se logró, pues inicialmente una votación, 81 votos, llegaron 84, pero no hubo los votos, no hubo los 92 votos. Pero, ¿qué es lo que significa ahora para el gobierno esta situación? Nosotros consideramos que se trata de un llamado de atención, pero ahora, ¿qué espacio le queda de gobernabilidad al gobierno con una asamblea en donde, pues hemos visto con estos votos, la mayoría está en contra o quieren más bien que se vayan? ¿Cómo va a poder gobernar el señor Guillermo Lasso? A ver, primeramente, entendemos nosotros que este proceso de manifestaciones, este proceso de reclamos, el gobierno nacional lo asume primero como un hecho de que hay que mejorar en ciertos tipos de políticas públicas que se han venido dando. Por ejemplo, esa narrativa de que no se han atendido los 10 puntos no es la adecuada, los 10 puntos que presentó los pueblos y nacionalidades. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el punto 2 ellos piden un tema que es inviable, que no permite la ley, que es la moratoria a todos los créditos del sistema financiero público, privado y cooperativas de un año. Eso no se puede dar y pondría en riesgo a todo el sistema financiero nacional. Solo en ese caso, le digo, cuando el gobierno nacional, el presidente Lasso llegó, decretó que salgan 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos, recordemos ello. Se lanzó el crédito más barato que hay en Latinoamérica, a 30 años plazo al 1% de interés. Ahora se ha decretado la condonación de deudas hasta $3,000 en la banca pública, y se va a mantener un presupuesto de $100 millones el siguiente semestre para estos créditos a bajo interés y a largo plazo. Esa ha sido la respuesta que ha dado el gobierno, pero entendemos nosotros que hay muchos ecuatorianos que necesitan que se potencie las acciones de parte del gobierno nacional para que mejoren su calidad de vida. Y en la Asamblea Nacional, lo que usted menciona, esa reacción, diría yo, política de muchos asambleístas, realmente no era la solución a esos problemas. Pero no va a poder gobernar, Homero. No va a poder gobernar el presidente. Sí, con una asamblea en contra, ¿cómo va a gobernar? Bueno, esperemos que lo que ha sucedido, mire, cada semana es un trabajar diferente con la Asamblea Nacional, cada agenda que ellos tienen, cada ley que se presenta. La Asamblea nos dio un alegrón al país, aprobar la ley de uso progresivo de la fuerza. Fue aprobada por la gran mayoría de asambleístas, ¿sí? Casi todos apoyaron, y esperemos que eso se diferencie en qué es conveniente para el país antes de qué es conveniente para el gobierno, para el presidente de la República, y actúen sintonizándose con las necesidades del país y no por intereses políticos. Porque cuidado, puede el gobierno quedar como rehén de los sectores políticos, de los partidos, de quienes tienen quizás sus propias agendas, sus propios intereses, y eso pues creo que no le va a convenir a nadie, Homero. Absolutamente, el gobierno no aceptará vivir secuestrado, digamos, de ningún sector, peor de un sector político, ¿no? El presidente Guillermo Lasso
tiene clara su obsesión sana de generar un Ecuador de oportunidades, un Ecuador donde haya inversión, donde se pueda a través de esa inversión generar empleo más que nada, que es la mejor forma, la mejor política social de mejorar la calidad de vida del país. Y en este sentido, quedar a merced de pactos o de condicionamientos de sectores políticos jamás. Y la muestra de ello es que el gobierno nacional no ha estado atrás de asambleístas buscándoles ese apoyo. Con el maletín, que se dijo que... De bancadas sin ningún condicionamiento, como la bancada social cristiana, la bancada izquierda democrática y la bancada del Acuerdo Nacional a mantener la institucionalidad del país. Con el maletín se decía, ¿no?, que estaba ahí rondando nuevamente el hombre o la mujer del maletín, se mencionaba. Muy graves y hay que investigar. Tengo que decirlo, ha habido asambleístas que han denunciado presiones, han denunciado que les han querido sobornar. Hubo hechos oscuros dentro de este proceso, incluso el día de la votación. De la manipulación del sistema informático, ¿no? Que tienen que investigarse sobre quienes estuvieron atrás o quienes estuvieron frotándose las manos frente a un proceso de destitución del presidente de la República. Claro, bueno, ya para terminar, estimado viceministro Homero Castañer, viceministro de Gobierno, un poco, según los datos que han empezado a circular en redes sociales, el índice de credibilidad del jefe de Estado estaba en 17, ahora se habla de que está en el 10%. ¿Qué datos tienen ustedes y cómo van a manejar esos temas, estimado viceministro? Más allá de lo que puedan decir las encuestadoras, nosotros entendemos que como gobierno hay temas que hay que cambiar, hay temas que hay que darle más intensidad, más trabajo, más potencia, que hay que dar el golpe de timón en algunos sectores, especialmente en los sectores de atención de lo que tiene que ver en el gabinete social, en los ministerios que conforman el gabinete social. Pero ya digo, el gobierno nacional no está fijándose en números, en cálculos políticos, sino en hacer lo que es responsable para la mayoría de ecuatorianos. Y esperemos que esta paralización termine lo más pronto posible y podamos trabajar juntos también, que se cierre esa herida lamentable que se ha dado. Pienso yo que una herida grave, especialmente entre los hermanos indígenas y gente que ha expresado su molestia frente a esta paralización, porque el Ecuador no puede estar viviendo ese escenario. Somos uno solo y necesitamos una reconciliación nacional también para trabajar en conjunto en bien de todo el país. El Ecuador lo sacamos todos. El Ecuador no es solo de un grupo. El Ecuador no pertenece o al campo o a la ciudad. Todos somos ecuatorianos. Correcto. Esperamos que en efecto se pueda llegar a un acuerdo ya que permita superar ya van casi 3 semanas de paro nacional. Ya no aguantamos más la violencia. Hoy va a haber una marcha grande, aquí se ha mencionado, en la capital de la República. Se van a unir las organizaciones del Frente Popular, también se ha dicho, pero esperamos que el diálogo prime, que la razón prime, que el sentido común prime en este acercamiento y que pues al final el país sea el ganador, Muchísimas gracias, estimado Homero Castañer, viceministro de Gobierno, que está con nosotros.